¿Sabías que, a pesar de que existen muchos tiempos gramaticales en francés como le passé simple, l'imparfait, le passé intérieur y le plus que parfait, para expresar una acción en pasado, le passé composé es el tiempo más usado para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado? Por eso te invito a ponerte cómodo, porque a continuación revisaremos todas las lecciones que hemos aprendido sobre le passé composé francés. Espero que estén todos en sintonías para esta clase. Bonjour à tous, bienvenue à la clase de français. Sean todos y todas bienvenidos a la clase de francés. Para mí es un honor estar aquí una vez más para compartir esta maravillosa clase el día de hoy, que es un resumen sobre el pasado compuesto francés. En las clases anteriores hemos aprendido sobre el pasado compuesto con el auxiliar être, avoir y también con los verbos pronominales. C'est quoi le passé composé? ¿Tu te rappelles? ¿Qué es el pasado compuesto? ¿Y para qué se utiliza? Le passé composé est le passé parfait en français. Il est utilisé pour exprimer une action passée qui a pris fin et qui donne lieu à un certain résultat ou une certaine conséquence dans le présent. Dans la langue parlée, l'utilisation du passé composé est préférée au passé simple ou à l'imparfait pour toute affirmation que vous souhaitez exprimer dans le passé. Le passé composé est formé des verbes auxiliaires avoir ou être, suivi du participe du verbe principal. Le passé composé es el pretérito perfecto en francés. Se utiliza para expresar una acción pasada que ha finalizado y que da lugar en el presente a cierto resultado o consecuencia. En la lengua hablada se prefiere el uso del passé composé al passé simple o l'imparfait para cualquier enunciado que se quiera expresar en pasado. El passé composé se forma con los verbos auxiliares avoir o être, seguido del participio del verbo principal. Quels sont les verbes auxiliaires français? ¿Qué son los verbos auxiliares franceses? Les verbes auxiliaires être et avoir sont les verbes qui n'ont pas de sens et sont associés au participe passé servant à former des temps composés. Par exemple, elle est à Paris. Est un verbe qui renseigne sur localisation du sujet. Los verbos auxiliares être y avoir son los verbos que carecen de su significado y que asociados con el participio pasado sirven para formar los tiempos compuestos. Por ejemplo, elle est à Paris. Es un verbo que proporciona información sobre la ubicación del sujeto. Conjugamos los verbos auxiliares en presente indicativo. Avoir, être, avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont. Être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. C'est quoi le participe passé d'un verbe? ¿Y cómo lo trouver? ¿Qué es el pasado participio de un verbo y cómo se forma? Participe passé désigne le temps du verbe que l'on utilise pour la formation des temps composés, au mode actif et passif. Exemple, dans la phrase « Je suis allé manger au restaurant », aller, A-L-L con acento, est le participe passé du verbe aller, que se escribe A-L-L-E-R. El participio pasado designa el tiempo del verbo que se usa para la formación de tiempos compuestos, en modo activo y pasivo. Por ejemplo, en la oración o dans la frase Je suis allé manger au restaurant, aller, que se escribe A-L-L-E con acento, est le participe passé du verbe aller, que se escribe A-L-L-E-R. ¿Cómo encontrar el participio pasado de un verbo?
sabiendo que existen 3 grupos de verbos en francés. Pour connaître le groupe d'un verbe, on regarde la terminaison de son infinitif. Terminaison en ER, c'est un verbe du premier groupe. Terminaison en IR, c'est un verbe du deuxième groupe. Terminaison en RE ou OIR, c'est un verbe du troisième groupe. Ya sabes que, de manera general, hay 3 tipos o series de verbos en francés, llamadas conjugaciones, según en que acabe el infinitivo. Primer grupo, verbos acabados en ER, por ejemplo, jouer. Segundo grupo, verbos acabados en IR, por ejemplo, finir. Tercer grupo, resto de verbos que pueden acabar en IR, RE o OIR. Además del verbo aller, por ejemplo, pouvoir, prendre. Atención, los verbos aller y venir, a pesar que estos verbos terminan en IR e R, pertenecen al tercer grupo. Antes de entrar a nuestra clase de hoy, veamos juntos cómo podemos encontrar el pasado participio de un verbo según su grupo. Le participe passé des verbes du premier groupe se termine toujours par E accent aigu. Crier, por ejemplo, crier. Jouer, jouer. Lancer, lancer. Par I pour les verbes du deuxième groupe. Abouti, fini. Le participe passé des verbes du troisième groupe se termine soit par un I, partir, parti, soit par un U, croire, cru, soit par un S, prendre, pris, soit par un T, faire, fait. Participio pasado de los verbos en el primer grupo siempre termina en E con acento. Por ejemplo, crier, crier, jouer, jouer, lancer, lancer. Por I para los verbos del segundo grupo. Por ejemplo, abouti, fini. El participio pasado de los verbos del tercer grupo termina o por una I, partir, parti, o por una U, croire, cru, o por una S, prendre, pris, o con una T, faire, fait. Revisemos juntos le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Para la mayoría de los verbos usamos el auxiliar avoir. Por ejemplo, Marcel et Muriel ont acheté un plan de Paris. Marcel y Muriel han comprado un plano de París. Victor a organisé une fête. J'ai adoré sa fête. Victor ha organizado una fiesta. Me ha encantado su fiesta. Para entender mejor el pasado compuesto en el auxiliar avoir, presta atención al diálogo que sigue. As-tu fait tes devoirs? Oui, j'ai fait tous mes devoirs. Tu n'as pas faim? Tu as mangé quelque chose? Oui, j'ai mangé un bon sandwich et j'ai bu du jus d'orange. D'accord, je vais me reposer. Como puedes notar, es un diálogo en el cual la mayoría de las acciones ocurrieron en el pasado y terminaron en el pasado. Por eso utilizamos el pasado compuesto. Vamos a traducir el diálogo en español para entender mejor. ¿Hiciste tus tareas? Sí, hice todas mis tareas. ¿Tienes hambre? ¿Has comido algo? Sí, comí un buen sándwich y bebí un jugo de naranja. Está bien, voy a descansar. La mayoría de los verbos forman su pasado con el auxiliar avoir. Ahora revisemos el pasado compuesto con el auxiliar être. El auxiliar être se usa con los siguientes 14 verbos que describen un cambio de estado o de dirección. Por ejemplo, naître, mourir, monter, descendre, venir, aller, entrer, sortir, arriver, partir, tomber, rester, passer, retourner. Por ejemplo, Victor est parti à 4 heures. Victor se fue a las 4. Segundo ejemplo,
Je suis arrivé en retard. Llegué tarde. Le participe passé de verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Par exemple, les invités sont partis dans l'après-midi. Le participe passé parti se met au masculin pluriel comme le sujet les invités. Los invitados se fueron por la tarde. El participio pasado se pone en plural masculino como el tema los invitados. Concordancia del participio passé. El pasado participio concuerda con el complemento de objeto directo si el complemento de objeto directo se encuentra antes del verbo. Estos libros los compré ayer, por ejemplo. Les fleurs que tu as achetées sont très belles. Las flores que han comprado son muy bonitas. En determinadas ocasiones, el participe passé en francés debe concordar en género y número con el sujeto o el complemento directo de la oración. Las situaciones en las que se establece esta concordancia son las siguientes. El participio de los verbos que se conjugan con el auxiliar être concuerda en género y número con el sujeto. Por ejemplo, il est allé au bureau. Él fue a su oficina. Elle est allée au bureau. Ella fue a su oficina. Ils sont allés dans leur bureau. Ellos fueron a sus oficinas. Elles sont allés dans leur bureau. Ellas se fueron a sus oficinas. En la primera frase, il est allé au bureau, el sujeto es masculino singular, por eso que el pasado participio ale se escribe A-L-L-E con acento. En la segunda frase, elle est allée au bureau, el sujeto es femenino singular, por eso que el pasado participio ale se escribe A-L-L-E con acento E. En la tercera frase, ils sont allés dans leur bureau, el sujeto masculino plural, por eso que el pasado participio ale se escribe A-L-L-E acento S. En la última frase, elles sont allés dans leur bureau, el sujeto es femenino plural, por eso que el pasado participio ale se escribe A-L-L-E con acento ES. Revisemos una vez más la diferencia entre el pasado compuesto con avoir y être. El passé composé es usado para expresar acciones pasadas, finalizadas, que mantienen una relación con el presente. Por ejemplo, hier j'ai fait mes devoirs. Ayer he hecho o hice mis deberes o tareas. Acción terminada en el pasado que repercute en el presente porque cuando vaya a clase hoy, mis deberes estarán hechos. Por ejemplo, j'ai décidé de faire mes devoirs tous les jours. He decidido hacer mis deberes todos los días. Aquí está más claro que repercute al presente. Puesto que si voy a hacer los deberes todos los días, hoy también. Algo importante que debes tener en cuenta con los verbos que tienen el auxiliar être es que tiene que haber concordancia en género y número entre el sujeto y el participio. Esto es algo que no pasa en español. Se entiende mejor con un ejemplo. El masculino singular, por ejemplo, il est arrivé, él ha llegado, pero en femenino, elle est arrivée, ella ha llegado. En plural masculino, ils sont arrivés, ellos han llegado. Y en plural femenino, elles sont arrivées, ellas han llegado. Como puedes notar, es fácil usar el pasado compuesto francés. Ahora, repasemos cómo usar el pasado con los verbos pronominales. Les verbes pronominaux, verbos pronominales, son los verbos reflexivos en francés. Se conjugan con los pronombres reflexivos como me, te, se, nous, vous, se. En este apartado, aprenderás a conjugar los verbos reflexivos en francés y las reglas de concordancia del participio pasado en los tiempos verbales que lo incluyen. Por ejemplo, je me lève à 8 heures. Me levanto a las 8. Je me suis levé à 8 heures. Me he levantado a las 8. Como puedes notar,
los verbos pronominales también se conjugan en pasado compuesto con el auxiliar être. Quels sont les verbes pronominaux français? Les verbes pronominaux sont des verbes précédés d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Certains verbes sont uniquement pronominaux, tels que se baigner, s'écrier, s'en aller, s'enfuir, s'évanouir, s'envoler, se fier à quelqu'un, se méfier de quelqu'un, etc. Repito. Les verbes pronominaux sont des verbes précédés d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Certains verbes sont uniquement pronominaux, tels que se baigner, s'écrier, s'en aller, s'enfuir, s'évanouir, s'envoler, se fier à quelqu'un, se méfier de quelqu'un, etc. Los verbos pronominales son verbos precedidos por un pronombre reflexivo de la misma persona que el sujeto. Algunos verbos son solo pronominales, como bañarse, gritar, irse, desmayarse, confiarse en alguien, sospecharse de alguien, etc. Accord du participe passé. Les verbes pronominaux construisent toujours leur passé composé avec l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde en général avec le sujet. Par exemple, nous nous sommes levés très tôt. Mais il ne s'accorde pas lorsque le verbe est suivi d'un complément d'objet direct. Par exemple, elle s'est lavé les mains. Elle s'est lavé quoi? Les mains. Mais elle s'est lavée. Attention, le participe passé ne s'accorde jamais avec le complément d'objet indirect. Par exemple, Marie et Laurent se sont téléphonés. Ce complément d'objet indirect, ¿telefoné aquí? Los verbos pronominales siempre construyen su tiempo pasado con el auxiliar être. El participio pasado generalmente está de acuerdo con el sujeto. Ejemplo, nos levantamos muy temprano, pero no concuerda cuando el verbo va seguido de un complemento objeto indirecto. Por ejemplo, ella se lavó las manos. ¿Se lavó qué? Sus manos. Pero se lavó. Advertencia. El participio pasado nunca concuerda con el complemento de objeto indirecto. Por ejemplo, Marie y Laurent se llamaron. C. Complemento de objeto indirecto. ¿Llamar a quién? Les participes passés des verbes suivants ne s'accordent donc jamais. Se téléphoner, se parler, se mentir, se plaire. Complaire de plaire, se sourire, se rire, se nuire, se succéder, se suffire, se ressembler, sans vouloir. En cas de doute, on peut utiliser une petite astuce pour savoir si le verbe admet ou non un complément d'objet indirect. Il suffit de transformer la phrase en remplaçant le pronom réfléchi par le complément, comme indiqué ci-dessous. Exemple, elles se sont souri. Elles ont souri a qui? A elles-mêmes. Los pasados participios de los siguientes verbos, por lo tanto, nunca concuerdan. Hablarse, mentirse, complacer, disgustar, sonreír, reírse, lastimarse, el uno a otro, para sucedernos, para ser suficientes, para parecerse, culparse a sí mismo. En caso de duda, podemos usar un pequeño truco para saber si el verbo admite o no un complemento objeto indirecto. Basta con transformar la oración reemplazando el pronombre reflexivo por el complemento, como se indica a continuación. Ejemplo, se sonrieron el uno a otro. ¿A quién le sonrieron? Ellos mismos. Queridas estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente el pasado compuesto francés. En resumen, el pasado compuesto es el tiempo más usado para expresar acciones que ocurran en el pasado. Se forma con los verbos auxiliares avoir y être. El verbo avoir conjuga la mayoría de los verbos en francés, mientras que el verbo être conjuga 14 verbos que son verbos de movimiento y también los verbos pronominales. Los verbos que se conjugan con el verbo être deben tener concordancia entre el sujeto y su pasado participio. Veamos algunos ejemplos. J'ai acheté une voiture, ça fait 2 ans. Compré un carro hace 2 años.
Pasado compuesto con auxiliar avoir. Je suis allé à la plage lundi dernier. Fui a la playa el lunes pasado. Pasado compuesto con auxiliar être. Hier, je me suis réveillé à 9 heures. Ayer me desperté a las 9. Pasado compuesto con el auxiliar être más verbo pronominal. Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado la clase de hoy y que puedan también usar perfectamente el pasado compuesto francés, sea con el auxiliar avoir o être. Ahora es tu turno de poner en práctica lo aprendido en casa con sus familiares y amigos. Como dice Roy T. Bennett, cuando haces lo correcto, obtienes la sensación de paz y serenidad. Hazlo una y otra vez. Con esta frase se despide su profesor de francés, Chanson la Jeunesse, y recuerdan que la salud es lo primero. Por eso, aprendemos en casa preservando la salud. À la prochaine.